Quiero que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Cuando lo tengamos podemos contestar con un amén. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo podemos leer nuevamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Buen Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque nos has permitido estar en tu casa de adoración. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Señor, que este mensaje pueda ser de bendición para muchos de nosotros, como lo ha sido también para mí, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, que hables tú a través de mí, Señor, y te pido que toda la gloria, toda la honra sea siempre para ti en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Quiero comenzar diciendo que actualmente vivimos en un tiempo en el que muchos de nosotros quizás dejamos desapercibido la importancia que tiene nuestra fe. Vivimos en un tiempo en el que muchos quizás nos hemos vuelto un poco apáticos a nuestra fe y hemos ignorado la importancia que tiene una fe inquebrantable. Es por eso que le he titulado Una fe inquebrantable. Y muchas veces nos hemos dejado doblegar por el sistema de este mundo. Y el sistema de este mundo es un sistema corrupto. Y muchas veces hemos puesto por mayor importancia todo menos las partes que le convienen a Dios. Y para que nosotros tengamos una fe, debemos despojarnos de todo aquello que nos detiene. Como seres humanos nos enfrentamos ante un sistema político, un sistema económico, un sistema religioso, y como cristianos somos llamados a profesar nuestra fe en medio de este sistema. Quiero contar una pequeña historia de un joven. Este joven se llamaba Sharon Masih. Era un joven de Pakistán. Se dice que él tenía 17 años y un día él le pidió a su mamá que lo cambiara de escuela. La razón que le pidió a su mamá es porque él había recibido amenazas. Y le había dicho a su mamá que por favor lo cambiara de escuela. Entonces quizás la mamá ignoró la petición de su hijo y siguió como un día normal. Pero las amenazas que él había recibido eran amenazas de muerte. Un par de muchachos quería atentar contra su vida. Pero al pasar unos días, un 30 de agosto del 2017, fue bastante reciente diría yo, la situación empeoró. Aquellos muchachos miraron a aquel joven caminando por el pasillo de la escuela y cuenta la historia que comenzaron como a provocarlo. Al no encontrar alguna provocación en aquel joven, decidieron golpearle, decidieron de darle de puñaladas, decidieron pisotearlo hasta llegar a un punto de literalmente dejarlo inconsciente. Este joven tan solo tenía 15 años y mientras lo estaban golpeando, mientras le estaban dando golpes, uno de ellos dice que le preguntó: ¿o profesas tu conversión al Islam o te matamos? La respuesta de aquel joven fue rotundamente clara y precisa, con un no. Al escuchar ese no, aquellos jóvenes comenzaron a golpearle con mucha más fuerza, con mucha más ira y con mucho más enojo, al no hacer que aquel joven confesara su fe al Islam. Entonces, cuando las autoridades llegaron, se dieron cuenta que aquel joven ya no presentaba signos vitales. Había ocurrido un asesinato en aquel momento. Quizás en el transcurso del mensaje me entiendan por qué traje esta historia. Quiero dar una pequeña reseña del libro de Hebreos. Hermanos, esta es una carta que no hay un autor específicamente hasta el día de ahora. Hay muchos eruditos y muchos estudiosos le han atribuido esta carta a Pablo, otras a Timoteo, a Lucas, pero no existe ahorita un autor específico. Pero se dice que es una carta para los cristianos del primer siglo, cuando estos cristianos se encontraban en un momento de persecución.
esta carta de los Hebreos. Y se dice que al parecer el motivo de esta carta era para darle ánimos a aquellos cristianos que en algún momento determinado estaban siendo perseguidos. Entonces, como les comentaba, era para darle motivo a aquellos cristianos de la comunidad que se encontraban en un momento de fervor, de pérdida de fervor inicial que se manifestaba en el descuido. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 6, 1 y 12. También habla de la no asistencia, y el autor advierte de un relajamiento que puede llevar a la apostasía, pero que actuando bajo la fe y la esperanza podrán volver al amor inicial. Eso lo encontramos en Hebreos 6, 17 al 20. Y es posible que los destinatarios de esta carta estuvieran pasando un momento muy difícil, estuvieran pasando un momento de persecución. Todos hemos escuchado, ¿verdad?, que la iglesia, nuestros primitivos fueron perseguidos por causa de la fe. Por lo tanto, esta es una carta de ánimo y exhortación para que aquellos creyentes continuaran en la gracia del Señor Jesucristo y se mantuvieran firmes en su fe y en su convicción. Pero me gustaría enfatizar estas dos palabras, fe y convicción. En nuestra cultura, muchas veces tenemos la costumbre de que damos o interpretamos mal algunas palabras. Y he tomado esta palabra inquebrantable desde un contexto bíblico. Y esa palabra inquebrantable la asociamos muchas veces con fuerza, con coraje, con valentía, por lo que la usamos muchas veces en un entorno de sumisión a las personas. Y hoy quiero que la miremos desde otra perspectiva, desde una perspectiva bíblica. Y quiero hablarte de una fe que puede perdurar a través de los años. Quiero hablarte de una fe que nada más el mismo Dios puede darte y puede quitarte. Y como punto número 1, lo he titulado que una persona con una fe inquebrantable tiene certeza y convicción. Me gustaría que leyéramos Daniel capítulo 3, versículo 21. Dice: fueron pues bien atados con sogas y arrojados al horno con todo y su ropa puesta. Todos hemos escuchado hablar de esta historia de esos 3 jóvenes hebreos. Amén. Y como nación, los judíos finalmente estaban en una persecución. Cuando nos ponemos a descubrir o a investigar sobre la historia judía, vemos que estuvo por mucho tiempo aislado el pueblo judío, y muchas veces fue perseguido. Pero la fe que mantuvo a aquellos jóvenes hebreos era la fe que ellos habían puesto en su corazón. A ellos, Nabucodonosor, lo primero que hizo con aquellos jóvenes fue cambiar su identidad. Y muchas veces el mundo lo que trata con nuestras vidas, lo que trata de hacer con nuestras vidas es cambiar nuestra identidad. Lo segundo que hizo fue cambiar su cultura, tratar de inculcar una nueva cultura en aquellos jóvenes. Y como jóvenes, y no solo como jóvenes, sino como personas adultas, lo primero que el mundo va a querer hacer es tratar de cambiar nuestra identidad. Porque Satanás sabe que si él cambia nuestra identidad, vamos a ser presa fácil para que él meta lo que quiera meter en nuestra vida. Y cuando nosotros no somos fuertes en nuestra identidad, abrimos una puerta para que el enemigo entre. Amén. Quiero mencionar que en el siglo en el que vivimos, habemos muchos cristianos quizás que nos hemos vuelto conformistas a nuestra fe. Quizás habemos muchos cristianos que nos hemos conformado a un culto rutinario o a un servicio más. Pero está bien hermanos, que vengamos a los servicios, que estemos incluso un 24/7, pero el problema no es que estemos acá. El problema es que podemos estar todos los días en un servicio, podemos estar presentes, pero a veces nuestra fe no está tan fuerte como estamos presentes muchas veces. Y quiero
quiero hablarte un poco sobre lo que implica tener una fe inquebrantable. Y cuando llegamos al momento, nos encontramos, cuando no hemos cultivado una fe inquebrantable, nos encontramos en circunstancias en las que muchas veces nuestra fe es probada. Y si no hemos cultivado una fe fuerte, nosotros vamos a desistir. Y no me refiero tanto, hermanos, a defender nuestra fe ante argumentos científicos o temas doctrinales, sino que me refiero a defender nuestra fe en el momento que sea probada. En 1 de Pedro 1:7 dice: porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. Todos sabemos el proceso que conlleva el proceso que conlleva el oro. Se dice que el oro tiene que ser procesado. Antes tiene que ser despojado de todo metal que es impuro, de toda escoria que no se mezcla con el oro, para posteriormente pasar a ser refinado y que quede el metal puro del oro. El apóstol Pablo escribe esta carta en referencia igual a aquellos cristianos que iban a ser perseguidos en un momento o que estaban siendo perseguidos por las autoridades romanas. Y hermanos, debemos entender que esta carta fue escrita para un tiempo muy crucial de aquella época, pero yo he querido traerla para este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Quizás nosotros no estamos siendo perseguidos, aunque sí hay cristianos en el otro lado del mundo que sí están siendo perseguidos por causa de la fe. Quizás nosotros no estamos siendo perseguidos como tal, pero estamos bajo una agenda que el mundo ha puesto. Y el mundo ha puesto tanta distracción en nuestra vida que para lo que menos tenemos tiempo es para Dios. Y el sistema que este mundo quiere hacer o que Satanás quiere implementar en este mundo es tratar la manera de que todos tengamos tiempo para nuestros quehaceres, para nuestros trabajos, para todas nuestras responsabilidades, menos tiempo para Dios. En Romanos 12:2 nos dice: no se amoldeen a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así que aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahora bien, ¿cuál será nuestra postura cuando nos enfrentamos ante una pérdida de trabajo? ¿Cuál será nuestra postura, la postura de nuestra fe cuando nos enfrentamos ante una ideología inminente? ¿Cuál será nuestra postura cuando muchas veces nos enfrentamos ante un deceso económico? ¿Cuál va a ser la postura de nuestra fe cuando nos enfrentamos ante una pérdida de un ser querido o ante una enfermedad muchas veces? Si somos personas que no cultivamos una fe fuerte, una fe inquebrantable, creo que fácilmente vamos a ser movidos o fácilmente vamos a ser derribados por una situación. Y será en esos momentos en los cuales nos daremos cuenta si nuestra fe está puesta en Jesús. Por lo tanto, si permanecemos creyendo que Dios va a estar con nosotros en medio de la prueba, en medio del fuego, en medio de cualquier circunstancia que la vida nos presente, yo sé que vamos a ser fuertes y vamos a permanecer de pie. Aunque muchas veces es entendible que los procesos de la vida, los cambios de la vida nos van a hacer llorar, muchas veces nos vamos a querer rendir, muchas veces no nos vamos a querer levantar. Pero si nos mantenemos firmes y nos mantenemos creyendo en esa palabra, vamos a decir como dijo el salmista en el Salmo 66, 10 y 12, dice: nos has puesto a prueba, nos has purificado, oh Señor, como a la plata en el crisol, nos apresaste en tu red y pusiste grandes cargas en nuestra espalda, has enviado la caballería a pisotear nuestros cuerpos y quebrantados. Por incendios y por inundaciones hemos pasado, pero al final nos has dado gran abundancia. Y esa es la fe que como cristianos deberemos tener, que al final del proceso, que al final del fuego, que al final de cualquier circunstancia, el Señor nos va a sacar adelante. Amados, como cristianos necesitamos una fe inquebrantable, una fe con una certeza y con convicciones sólidas que nos ayuden a pararnos firmes ante el sistema de este mundo.
Como punto número 2, una persona con una fe inquebrantable es una persona que se mantiene firme. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá su promesa, la promesa que nos ha hecho. Los cristianos de aquella época estaban bajo persecución. Como les expliqué al principio, esta es una carta para alentar a aquellos cristianos para que se mantuvieran firmes en su fe, para que no desmayaran al ver tal atrocidad de aquellos imperios que se habían levantado en contra de ellos. Y los cristianos se encontraban en una presión religiosa, en donde ellos fácilmente quizás hubieran podido decir: en lugar de que me maten, prefiero volver a mi cultura pasada, a mi tradición, el judaísmo, que eran lo que practicaban los judíos de esa época. Entonces ellos se miraban tentados a querer escapar de una persecución, pero el escritor de la carta les da ánimo y les dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y les está animando a que se mantengan firmes en las tribulaciones, en los problemas, en las persecuciones que muchas veces ellos iban a enfrentar. Gloria a Dios. Por lo que en Hebreos 3:14 dice: pues hemos llegado a tener parte con Cristo si somos fieles hasta el final, tal como confiamos en Cristo al principio. La firmeza nos ayudará a mantenernos creyendo en esta promesa. Todos los fieles que estamos acá, hermanos, yo sé que todos los que estamos acá estamos bajo un mismo objetivo. Si usted no sabe por qué está acá, entonces no sé qué estamos haciendo acá. Pero yo sé que todos estamos acá bajo una meta. Y yo sé que todos conocemos esa meta. Todos estamos conscientes de a lo que nos podemos enfrentar en un futuro. Amén. En 1 Corintios 9:24 dice: ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, ustedes corran de tal modo que reciban el premio. El apóstol hace una comparación sobre los atletas. Y todos sabemos que los atletas tienen una disciplina muy estricta, en especial algunos fisiculturistas. Ellos tienen una dieta que solo agua y nada de azúcar, nada de cosas de harinas que puedan dañar su organismo. Entonces ellos les insta a que se mantengan firmes en la fe, a que se mantengan firmes como esos atletas. Amén. La falta de una fe firme nos puede llevar muchas veces a errar. Y cuando estaba estudiando este mensaje, venía a mi mente la historia de Israel, la historia cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Hermanos, al pueblo de Israel solo le iba a tocar 7 a 10 días, si no me equivoco, para entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? ¿Cuántos años fueron los que estuvieron en el desierto? 40 años. No cabe en mi cabeza de solo pasar de 7 días a 10 días a pasar a 40 años por causa de nuestra rebeldía. Entonces, no, era rebeldía de ellos, hermanos. Amén. Entonces, me ponía a pensar, hermanos, si ese pueblo hubiera sido obediente al Dios de Moisés, ese pueblo hubiera visto la tierra prometida en tan solo 7 a 10 días. Pero el Señor los hizo orar durante 40 años dando vuelta. ¿Por qué? Porque les faltaba fe. Y me di cuenta que gran parte de la mayoría del pueblo de Israel creían en el Dios de Moisés. No creían en el Dios de Moisés, creían en Moisés. Gran parte tenía más fe en Moisés que en el Dios de Moisés. Y he llegado a esta conclusión porque cuando Moisés se va al monte en donde Dios le entrega las tablas de la ley, aquel pueblo comenzó a hacer sus propios ídolos. Yo entiendo que a lo mejor era un pueblo que había pasado
Era un pueblo que había pasado hambre, que había pasado tribulación, un pueblo que había estado traumado por la esclavitud que había sido, por la esclavitud en la que ellos se encontraban. Pero cuando Moisés sube a la montaña, ellos comenzaron y vieron que no bajaba. Ellos comenzaron a murmurar: oh, quizás Moisés se murió, quizás Moisés ya no va a bajar, ya no va a venir. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Vamos a crear nuestro propio Dios. Entonces, y ahí me doy cuenta también que toda la creación de Dios necesita a alguien a quien adorar. Toda la creación de Dios necesita a alguien a quien darle la adoración. Pero sin embargo, muchos de nosotros decidimos a quién adorar. Amén. Es por eso que quiero pensar que a veces esa es una de las razones por las que existen tantas religiones, existen tantas doctrinas que nos desvían del verdadero propósito de Dios. Y es visible entonces la falta de fe que aquel pueblo tuvo en ese momento. Ellos comenzaron a hacer su becerro, quizás su ídolo en aquel momento, en lugar de confiar en el Dios de Moisés. En lugar de quizás brindar holocaustos, en lugar de hacer sacrificios y adorar a Dios, porque ya los había sacado de la tierra de esclavitud. Pero ellos, en lugar de adorar a Dios, comenzaron a hacer sus propios dioses, comenzaron a hacer sus ídolos. Entonces eso me lleva a pensar que ellos tenían una fe y una convicción muy baja del Dios de Moisés. Tenían más fe quizás en Moisés que en el Dios de Moisés. Y muchas veces, hermanos, nos pasa a veces nosotros, a veces tenemos más fe en nuestros hermanos, a veces tenemos más fe en el pastor, en nuestro líder. Hermanos, los pastores, los líderes no son superhéroes. Todos son seres humanos, con sentimientos, con emociones, creados a la perfecta voluntad de Dios, a la perfecta imagen de Dios. Entonces, hermanos, no nos conviene como personas poner nuestra mirada en la persona que está acá arriba. No nos conviene como personas poner nuestra mirada en nuestro pastor, en nuestro líder, en nuestro hermano, en nuestro mejor amigo, porque al final de cuentas, algo nos va a decepcionar. Al final también nosotros los seres humanos somos inconformes, tengamos lo que tengamos, siempre, y eso es por naturaleza. Entonces, cuando ponemos una fe firme en Jesús, nos damos cuenta que hemos cultivado una convicción y una fe. Como punto número 3, hermanos, he puesto que una persona con una fe inquebrantable mira la gloria de Dios como recompensa de su fidelidad por creer en quien lo llamó y por no rendirse. Amén. Si pueden pasar a los muchachos. Ahora se van a ir temprano, hermanos. Una persona con una fe inquebrantable mira la gloria de Dios como recompensa de su fidelidad por creer en quien lo llamó y por no rendirse. La fidelidad de Dios ha sido visible a través de aquellos grandes profetas, a través de aquellos grandes hombres que el Señor ha levantado para llevar mensajes a ciertas naciones, para llevar mensajes a un pueblo determinado. En Hebreos 11, 13 y 40 leemos sobre algunos profetas que nos dice que por la fe Josué, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Sara. Usted lo puede leer en el libro de Hebreos y lo recomiendo que lo lean jóvenes y adultos. Es un libro en el que nos va a ayudar también a nosotros, a todos. Nos va a ayudar a darnos cuenta de cómo debemos reaccionar ante circunstancias de la vida, de cómo debemos pararnos, de cómo debemos estar en nuestra fe, cómo debe estar nuestro nivel de fe para enfrentar las aflicciones que el mundo quiera traer a nuestra vida. Por la fe Moisés liberó al pueblo de Israel, por la fe Abraham miró la promesa de Dios. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que iba a recibir como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, como extranjero en tierra prometida, vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob,
que también eran herederos de la misma promesa. Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos firmes, la que Dios ha planeado y construido. Hermanos, esta fe firme es la que nos va a mantener en este caminar. Esta fe es la que nos va a dar fuerzas para continuar cuando nosotros ya no las tengamos. Esta fe es la que nos va a ayudar a transitar en medio del fuego. Esta fe es la que nos va a ayudar a caminar en medio de una enfermedad. Y nadie, absolutamente nadie está exento de sufrir algún percance de la vida. Nadie, absolutamente nadie. Puede ser el presidente de una nación, puede ser alguien muy importante del gobierno. Pero cuando se llegue el momento en el que nos toque, en el que nuestra fe sea probada, ¿cuál será el impacto o cuál será nuestra reacción ante esa situación? Muchas veces entiendo que como seres humanos nos afligimos cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero, cuando no hay salud. Como seres humanos nos afligimos porque es parte de nuestra vida, es parte de la supervivencia humana. Pero cuando, como estaba contando nuestra hermana Michelle, que ella ha puesto su confianza en Jesús, ella ha puesto su plena confianza en Dios. Y no solo ella, yo sé que hay muchas más personas que están incluso en peores situaciones económicas, en peores situaciones físicas. Pero nosotros, hay una gran diferencia entre muchos de los que están afuera y nosotros. Nosotros sabemos que tenemos una confianza y una esperanza en Cristo. Algunas personas no tienen esa esperanza que nosotros tenemos ahora. Y como cristianos, hermanos, no debemos ser egoístas con nuestra fe. Hay personas allá afuera que necesitan que les hablemos de esta fe en la que nosotros creemos. No solo que nos conformemos, que no solo nos conformemos en decirle vayamos a la iglesia, va a haber un servicio más, sino que hablemos verdaderamente de quién es Dios, de cómo Dios personal se nos ha revelado a nuestra vida. Porque ese va a ser el mejor testimonio que nosotros podemos darle en lugar de que ellos vengan a un culto. El testimonio que nosotros le demos de nuestra fe va a ser una puerta para que muchas personas reconozcan a Jesús y le brindemos esa esperanza que muchos de ellos no tienen. Mientras preparaba este mensaje, venía a mi mente una situación. Voy a comentar algo rápido. El año pasado, finales del año pasado, mi familia pasó por una situación un poco difícil. Mi familia, por parte de mi papá, perdimos a mi abuela. Y 2 semanas después, 14 días después exactamente de perder a mi abuela, perdimos a un tío. Ellos eran los únicos que estaban en la casa donde yo crecí por mucho tiempo. Entonces, mi tío para mí era un ejemplo. Para mí fue un ejemplo. Él fue el que me ayudó cuando yo no podía continuar. Él era el que me animaba. Me regañaba, pero me puchaba para adelante. Entonces, cuando él murió, yo fui a El Salvador, se lo comenté al pastor antes de ir. Sí sentía una tristeza grande porque lo quería como a mi propio padre. Él era el que me había enseñado, el que me llevaba a la milpa, como decimos nosotros. Y él era el que él era la persona al quien yo miraba de ejemplo. Era un músico, una persona entregada totalmente a Dios. Y me recuerdo que él tenía el problema que él tenía era bien grave. Y me recuerdo que él trabajando, él así enfermo, sin muchas fuerzas, él se iba para la iglesia caminando. Allá no, sí hay transporte, pero mi familia no tenía transporte. Entonces la iglesia le quedaba como unos 15, 20 minutos caminando. Entonces él así, con su cansancio, se iba tempranito
para poder llegar a tiempo al servicio. En medio de su enfermedad, Dios lo levantó muchas veces de muchos problemas en los que él se encontraba, y el Señor lo sanó. Pero al final era la voluntad de Dios, que él ya no sufriera, que él ya no estuviera en esta tierra. Y algo que me motivaba a mí era la fe y la certeza que él tenía de que yo nunca en mi vida, no porque sea mi familiar, pero nunca en mi vida había visto una persona que en esas condiciones decidiera irse para la iglesia. Porque fácil nosotros, después que llegamos del trabajo, lo digo porque yo lo he hecho también, hoy vengo cansado, ahora no me quiero levantar, mejor voy a dormirme otro rato, me voy a acostar, y nos quedamos ahí muchas veces porque no queremos venir a la iglesia. Pero cuando él murió, cuando mi tío muere, yo dije al Señor, yo quiero tener una fe como él, porque para mí él era mi inspiración, él era en quien yo había puesto mis ojos para ser una mejor persona, para ser un mejor hijo, para ser un mejor padre en el futuro, un mejor esposo en el presente. Y Dios decidió llevárselo, pero en mi corazón había una satisfacción muy grande que sentía, porque sabía que él estaba descansando. Él fue una persona que para mí impactó mi vida de una manera muy especial. Él era músico, él fue el que me metió en la música a mí. Yo sin él yo no hubiera podido tocar un poco lo que puedo tocar. Pero le doy gracias a Dios porque en nuestra vida encontramos personas como él. Y yo sé que a lo mejor solo es mi historia. Solo es mi historia, pero ustedes tienen su propia historia, ustedes tienen su propio testimonio que contar. Y traigo esto porque la fe de él me impactó, que en medio del problema, en medio del fuego, él a veces lloraba cuando iba para la iglesia, antes de ir a la iglesia, porque él tenía un dolor por dentro, pero él decidía irse. Y al verlo a él en esa situación, a mí me motivó a perseverar en el camino. Hermanos, es necesario que como cristianos mantengamos una fe firme. Es necesario que como cristianos mantengamos nuestra convicción y nuestra certeza puesta en Jesús. Está bien, como les comenté al principio, que nos reunamos, pero necesitamos verdaderamente saber y conocer más a Dios que lo que hacemos. Jóvenes, para vivir en esta tierra necesitamos cultivar una fe inquebrantable, una fe que no se doblegue ante el sistema polarizado de este mundo. Este mundo cada día está peor. Este mundo cada día es un desastre. Literalmente este mundo cada día es un desastre. No quiero menospreciar la creación de Dios, porque es la creación de Dios, pero Dios no ha corrompido este mundo. Quien ha corrompido este mundo es el mismo ser humano. Es el mismo ser humano. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta enfermedad? Y nosotros mismos hemos dañado la propia creación de Dios. Y solo quiero animarles a que nos mantengamos firmes, para que cuando el momento de la prueba llegue, cuando el momento en el que nosotros seamos pasados por ese fuego, nuestra fe sea una fe firme, nuestra fe sea una fe inquebrantable, en la que no podamos dudar de quién está al frente de nuestra vida, en la que no dudemos quién está de nuestro lado. Quería hacer un pequeño ejemplo. ¿Puedes traerme la botella de agua que dejé ahí, por favor? Abajo, sí. La que está más vacía. Ya siento un poco reseca la garganta. Perdón, hermanos. Quiero que imaginemos por un momento esta botella. Cuando cultivamos una fe inquebrantable, cuando cultivamos una fe con una certeza y con una convicción clara, Satanás va a venir, va
querer botar nuestra fe. Pero el peso que tiene esta botella está literalmente llena de agua. El peso de esta botella no hace que el viento o que lo que yo le estoy haciendo se caiga. Pero cuando a veces nos convertimos en cristianos que no cultivamos una fe, viene Satanás, vienen los problemas, fácilmente somos derribados. Y sabes, muchas veces, si es para Dios, déselo más fuerte, hermano. Muchas veces el diablo, quizás Satanás, que Dios lo reprenda, viene, te levanta, pero no te levanta para animarte, te levanta para destruirte. Muchas veces esto es lo que Satanás quiere con nuestra fe: destruir literalmente nuestra fe para que quedemos como seres humanos inservibles, como seres humanos sin un propósito, porque no hay peso de una fe fuerte en nuestra vida. Pueden ponerse de pie, hermanos. Quiero ir concluyendo diciendo que Hebreos 12:2 dice: mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso no significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Hemos venido hablando de la resurrección. Hemos pasado la semana de la crucifixión de Jesús y de su resurrección, y pudimos ver, hermano, que esa fe, Jesús fácilmente hubiera podido bajarse de esa cruz. Jesús fácilmente hubiera dicho: yo soy el Hijo de Dios, puedo quitar estos clavos con un simple soplo y me bajo de esa cruz. Pero Él decidió no hacerlo. Él decidió, dice el libro de Hebreos, soportar la vergüenza, soportar toda burla, soportar todo dolor que estaba sintiendo en ese momento. Se nos ha descrito cómo ha sido la muerte de Jesús. Se nos ha dicho el martirio que Jesús sufrió en aquella cruz. Y todo por eso, y todo eso fue por ti y por mí. Eso fue por tus pecados, por mis pecados. Amén. Y ahora, como cristianos, nos conviene o debemos vivir bajo esa misma fe. Esa fe que mantuvo a aquellos apóstoles en esas persecuciones. Esa fe que mantuvo a aquellos profetas. Esa fe que mantuvo a Juan, a Pablo, a Simón. Esa misma fe es la que necesitamos en nuestra vida. Esa misma fe es la que nosotros, como jóvenes, como personas adultas, debemos seguir y seguir cultivando. Yo personalmente, cada día, yo necesito más fe. Yo necesito más fe, porque sin fe no vamos a poder ver a Dios. La fe es la convicción de lo que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y a quién esperamos nosotros? ¿A quién esperamos nosotros? A Jesús, ¿verdad? Esperamos a Cristo cuando Él venga en gloria. Esa es nuestra fe, y por eso nosotros debemos de estar cultivando una fe, una cultura que nos ayude personalmente a crecer y a avivar nuestra fe, porque este mundo está peor. En esta tarde quiero hacer un llamado. Si hay una persona que no conoce a Jesús, o que quiere comenzar a caminar bajo esta fe, el altar está abierto, nuestro pastor está dispuesto y nuestros líderes están dispuestos a orar por ella. Si hay una persona que quiere conocer a Jesús, entregar su vida a Jesús, puede pasar al frente o puede levantar sus manos. Si una persona que quiere comenzar a vivir o experimentar esta bendita fe, puede levantar su mano. Amén. Si no lo hay, y si usted desea pasar al frente, puede pasar, hermano. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Señor, te pedimos que en este momento tu palabra pueda haber hablado nuestra vida.
Te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas crear una fe en nosotros, una fe con una convicción, con una certeza que nos ayude a verte a ti en medio de los problemas, que nos ayude a verte a ti, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones que vayamos a comenzar, Señor. Yo no sé cuántos de los que estamos acá necesitamos aumentar nuestra fe. No sé cuántos de los que estamos acá necesitamos aumentar de esta fe, pero yo les animo a que oren y que le digan al Señor: aumenta mi fe, no solo quizás como un grano de mostaza, aunque la Biblia lo dice, pero que aumentes nuestra fe más que un grano de mostaza, que aumente nuestra fe quizás como una montaña grande en la que nosotros podamos estar firmes y podamos estar parados en ella, firmes en la roca que es Cristo, para que cuando el día llegue podamos verte a ti, o la tribulación llegue, podamos soportar, podamos estar firmes en tu presencia, podamos estar firmes en tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas a todas estas personas que están al frente, Señor. Te pido que les des una fe inquebrantable, una fe en la que ellos puedan ver más allá de lo que ellos no ven, una fe en la que tú puedas ir al frente en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades. Te pido que aumentes, Señor, que aumentes nuestra fe, que nos des esa certeza que necesitamos, Señor. Si alguien está falto de fe, te pido que la aumentes. Te pido que le des sabiduría para que por medio de tu palabra Él pueda saber y conocerte más. Él pueda verte y Él pueda conocer más de tu palabra y entender que sin fe es imposible agradarte. Que ellos puedan entender que sin fe es imposible verte, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Señor, porque tú eres santo. Te exaltamos, Señor. Te pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos por aquellas personas que no pudieron estar, Señor, te pedimos que las bendigas, que tú seas esa fuerza, esa fuente de sabiduría, esa fuente de salvación y esa fuente de salud a la cual ellos puedan acudir, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables en nuestra vida, no solo hoy, no solo mañana, sino todos los días que nos restan de nuestra vida. Te pedimos que tu palabra nos ayude a caminar bajo tu voluntad, que tu palabra nos ayude a caminar bajo tu fe. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando en nuestra vida, que tú seas obrando en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras amistades, Señor. Te pedimos y deseamos y anhelamos creerte más de lo que hoy te creemos. Queremos adorarte con más libertad, queremos darte la mejor adoración, Señor. Queremos que tú seas siempre el centro de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a cultivar día tras día una fe, Señor, que no se pueda doblegar ante este mundo. Una fe que sea fuerte, una fe, Señor, que sea imponente ante cualquier religión, ante cualquier circunstancia, Señor. Te pedimos que aumente, Señor, nuestra fe. Te pedimos por nuestros jóvenes, que tú puedas, Señor, iluminar sus vidas, iluminar sus corazones, para que ellos puedan también caminar con una fe indestructible, con una fe inquebrantable, con una fe en la que ellos puedan pronunciar tu nombre antes que pronunciar cualquier cosa que Satanás quiera poner a nuestra vida. Te pedimos que ayudes a nuestra juventud, que ayudes a todas las personas que están acá, Señor, porque necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu fe cada día, Señor. Sin tu misericordia no podemos hacer nada, Señor. Te damos gracias por esa cruz, gracias por permanecer, gracias por esta bendita palabra que ahora podemos gozar por aquellas personas que sufrieron antes de nosotros, para dejarnos esta bendición que ahora gozamos. Amén. Te damos gracias, Señor, porque por esas personas que tú usaste para escribir tu palabra, ahora podemos aprender de ella y ponerla en práctica. Te pedimos, Señor, que nos uses a todos, que nos levantes, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Si tú sientes el impulso de orar por alguien, hazlo. Si sientes la necesidad de orar por uno de tus hermanos, hazlo. Si Dios ha puesto en tu corazón de ir y levantarte, salir de esa silla y orar por alguien, hazlo. Porque es la única manera en la que Dios también va a derramar de su presencia a través de nosotros cuando accionamos. Si nosotros accionamos, el Señor va a estar listo para darnos las herramientas necesarias que necesitamos. Todos los que estamos acá necesitamos esas herramientas y creemos en las promesas del Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Va a descender tu poder, Señor, en este momento.
Creemos en tu presencia, Señor. Creemos en tu bendición. Creemos en ti, Padre. Creemos en ti, Jesús. Sabemos que tú vas a hacer cosas grandes en nuestra iglesia, en nuestra juventud, en nuestros hermanos adultos, en nuestras mujeres, Señor, en nuestros caballeros, Señor, en nuestra niñez, Señor. Creemos en que tú estás levantando un remanente para este tiempo, un remanente el cual no se va a doblegar, Señor, ante este mundo, sino que va a permanecer firme en su fe, un remanente que va a
gracias en esta preciosa y gloriosa noche, Dios. Le damos gracias por la palabra de esta noche. Le damos gracias